El invitado de hoy en el encierro es un ingeniero economista con un criterio que le ha permitido tener éxito indiscutible en su actividad pública y en su actividad privada. Pero tiene una característica principal que a mí me llama mucho la atención, y es que nació en una sección del país muy bella, a quien los colombianos debemos un montón de importancia y de memoria, porque el departamento de Nariño fue escenario de los episodios más importantes de la independencia con el Cauca, y porque es la tierra de uno de los mejores poetas colombianos, Aurelio Arturo. Por eso es un gusto saludar en el encierro de hoy a Armando Montenegro. Alberto, muchísimas gracias por esta invitación. Es un verdadero placer conversar con ustedes y dirigirme a sus oyentes. Empecemos por lo de la ingeniería. ¿Cómo es la vaina de que uno estudia ingeniería y se dedica finalmente a la economía y saca un doctorado en los Estados Unidos para dedicarse a una actividad que, si bien tiene parentesco, pues no es la misma cosa? Pues Alberto, la vida es una búsqueda constante y uno se encuentra cosas y cambia de rumbo. Yo no he tenido una dirección única nunca, he estado relativamente abierto a cambiar, y sucedió que estudié ingeniería y me gradué, y por las cosas del destino tuve que hacer durante unos meses realizar otras actividades, y me cayó una beca para Estados Unidos a hacer un máster en una serie de cosas amplias. Se llamaba Máster de Relaciones Internacionales. Uno podía tomar allí una cantidad de materias con cierta independencia, y tomé cursos de economía y me gustó. Y después apliqué al doctorado de economía y terminé de economista. Así de sencillo, Alberto. Y usted tiene cara de haber sido muy buen estudiante. Sí, yo fui relativamente buen estudiante. Sí, así fue. No tanto en la ingeniería, que era relativamente rumbero, pero después me ajusté mucho. Para cuando ya hice el doctorado, ya me volví un muy buen estudiante. Ah, bueno, volvemos ahorita sobre lo del rumbero, que eso sí me interesa muchísimo. Y entonces, principiemos por la discusión del momento. La mala alternativa de plantear la economía versus la salud, o la salud versus la economía, que es como de preguntarle a alguien qué prefiere, si dormir o comer. Usted le ha dedicado muchas columnas al tema del coronavirus y de la crisis. Después de esta parte de la cuarentena, ¿cómo la está viendo? Pues Alberto, estamos haciendo un gran esfuerzo para volver a reactivar la economía, y este es un esfuerzo que requiere un gran tino, que por decirlo así, hay un camino muy estrecho entre las exigencias de la salud, por un lado, y las exigencias de la economía, por otro. Porque si uno se desvía de ese camino estrecho para algún lado, puede embarrarla. Si se va mucho por la economía, nos dicen los médicos, los epidemiólogos, vamos a producir una cantidad de infecciones. Y si les hacemos caso a los médicos al extremo, pues matamos la economía. Entonces estamos en ese momento en que el presidente nuestro, la alcaldesa y en general los presidentes de todos los países están buscando ese camino que trata de conciliar estas dos tensiones que son opuestas, realmente opuestas. Pero hay un ambiente como de desgano, de pesimismo, pues natural por la crisis, pero mucho autor y mucho académico contra el crecimiento económico. Y naturalmente esa tesis, que es anterior, puro unos días antes del coronavirus, le crea problemas a que las soluciones económicas sean inmediatamente rechazadas por esas personas
como una manera de abandonar la salud y se complica la discusión porque coge por donde no es. Pues así es, Alberto, tienes razón. Yo creo que la parte económica de esta crisis es muy clara. Hay mucha gente que está quebrada o cerca de la quiebra, mucha gente ha perdido el trabajo, sobre todo los informales. Las empresas se ven a gatas para pagar la nómina, de tal manera que yo creo que el bolsillo de la gente le indica que hay que volver a aprender la economía cuando se pueda, sin poner en riesgo la vida de la gente, pero yo creo que ese imperativo de salir a trabajar es muy grande y me parece que es desatinado en este momento pues rechazar la economía y la necesidad de la gente de volver a trabajar y tener empleos. Y hay que financiarle la nómina a las empresas con la plata del Estado. Yo creo que algo de eso va a hacer falta, Alberto. Yo creo que, infortunadamente, dos cosas. Una, yo creo que la crisis se está empezando a ver. Todavía no tenemos, no han explotado los datos de desempleo. Todavía no se presentan las quiebras que están madurando. Y eso lo vamos a sentir, lo vamos a ver en las próximas semanas. Y segundo, yo creo que la crisis es probablemente más fuerte y más profunda de lo que se pensó hace algunas semanas. Es decir, vamos a tener una recesión muy grande en el país, la más grande que la que prevé el Fondo Monetario Internacional, que es una caída del Producto Interno Bruto de 2,5%. Ya hay estimaciones de una caída de 4 y hasta cerca de 8%, pues, por gente respetable. De tal manera que esos son hechos muy grandes que deben llevar, yo creo, a que el gobierno aumente los apoyos a la economía y seguramente en algo va a llegar a lo que usted dice, a tener que apoyar las nóminas de las empresas que están afectadas por la crisis. Y también le he visto una tendencia, a usted le gusta la política, porque pues no se mete en política, no le interesa la cosa electoral, pero tiene siempre opiniones y ahora veo que usted considera que todo el futuro depende de cómo manejen los presidentes y los candidatos el post-coronavirus. Es que, Alberto, yo creo que esta crisis es tan grande que va a marcar esta época. Yo pienso que dentro de 15 o 20 años, cuando los historiadores se refieran al periodo del presidente Duque, se van a acordar de que fue el presidente que le tocó lidiar con esta crisis. Es decir, eso va a sacar del juego la economía naranja y las otras cosas de su plataforma y sus iniciativas. Esto le va a llenar el periodo. De tal manera que a él lo van a juzgar por la manera como manejó esta crisis. Si la manejó bien, dirán que fue un buen presidente, y si el país se le salió de las manos, lo juzgarán mal. Yo creo que es así de grande esta crisis, que va a llenar todo el periodo, probablemente como le llenó el primer periodo al presidente Roosevelt en la recesión en los años 30. Pero las encuestas dicen que el manejo del coronavirus le ha servido al presidente. Claro que vamos en la mitad del camino. Sí, hasta ahora sí, yo creo que sí, y yo creo que la gente le reconoce el esfuerzo, la honestidad, la dedicación a resolver el problema, es decir, se lo nota completamente consagrado, y yo creo que la gente aprecia ese esfuerzo. El gobierno también le ha podido inventarse fórmulas para distribuir dineros en la gente más pobre de una manera muy rápida. Yo creo que eso también se lo aprecia. Y de otra manera yo creo que le ha servido. Yo creo que el presidente Duque ya es, como dicen en Estados Unidos, su propio hombre, ya es el mismo. Él ya no depende pues de sus padrinos políticos o del partido del presidente Uribe para el manejo de cada día. Él es el jefe de una situación extraordinaria y cada vez él toma el timón en sus manos. Y yo creo que eso también, eso se aprecia desde afuera y eso es valioso. Sin duda. Y usted también ha dicho que el principal efecto de la elección de alcaldes se convirtió en plataforma de candidaturas presidenciales. Entonces, eso
va a definir también en esta oportunidad con coronavirus, con una situación económica como la que acabamos de describir, va a determinar que los candidatos sean los exalcaldes? Tenemos si Claudia López no es candidato, como yo creo que no lo sea, pues tendríamos aparentemente a Sergio Fajardo y a Gustavo Petro, ¿no? En la lista, que precisamente son dos exmandatarios de ciudades muy importantes de Colombia en la fila, ¿no? En ese sentido, sí, lo que nos dicen las encuestas y los análisis previos a la próxima elección es que ellos están en los primeros lugares. Entonces, ¿cómo se explica que Peñalosa, a quien usted ponderó tanto, no haya logrado ganarse esa posibilidad? Es que yo creo que Enrique es un muy buen alcalde, probablemente de los mejores alcaldes que ha tenido Bogotá en su historia, es decir, es un hombre visionario y transformador. La ciudad le debe muchísimo en sus parques, en las bibliotecas, en los escenarios culturales, en fin, en los transmilenios, que yo creo que han sido buenos para la ciudad. Lo que pasa es que él es un mal político, él es una persona que no maneja bien la política, no se comunica bien, y cae, pues eso él mismo lo sabe, en amplios sectores cae mal, entonces no ha podido capitalizar sus buenas realizaciones, sus buenas ideas y convertirlas en buenas posibilidades electorales. Bueno, entonces devolvámonos a lo de Rumbero, porque veo que usted es admirador de Leo Marini y de la Sonora Matancera. ¿Eso tiene que ver con su época de rumbero? A medida sí, Alberto, ¿no? Cuando me preguntaron, cuando me invitaron a este programa, me preguntaron de unas canciones y me ocurrió hablar o sugerir la historia de un amor, porque es una canción que yo oía de niño, que cantaban las empleadas en la casa allá en Pasto, y la cantaba con cierta pasión que yo no entendía. Después no entendía de qué se trataba y qué motivaba ese tipo de reacciones. Luego, cuando yo viví en Nueva York, tenía un grupo de amigos que les gustaba este tipo de música, la Sonora Matancera, las salsas y estas cosas, y la volví a oír. Y ya después, con los años, cuando me pongo con mis hermanos y amigos a veces a oír boleros, que es algo que me gusta, esa canción sobresale, me recuerda distintas épocas de la vida, como un ambiente, un clima emocional que me gusta, que me atrae mucho. O sea, ¿le sirvió para el departamento de noviazgos? ¿El departamento de qué? De noviazgos. Sí, por supuesto. Obviamente, como una hora otro igual, no pienso en nadie en particular, porque uno tiene una época, no sé si a usted le pasa, Alberto, que cada amor es el definitivo. Por supuesto. Eso es en su momento, pero no soy una persona que piensa, como dice otro bolero, que solamente una vez. A mí la vida, no pienso de esa manera. Ok. Oiga, escuchamos un poquito a Leo Marini para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en el encierro hablando con Armando Montenegro, economista de la más alta respetabilidad. Y me parece que tenemos que volver a su departamento, al que le atribuyo tanta importancia y tanta belleza. ¿Usted también es como Santiago para lo de Aurelio Arturo, que si le pregunta a uno se mandan con Morada al Sur?
Probablemente no tanto, pero sí me gusta mucho, Alberto, me gusta el vocabulario, los paisajes y los sentimientos que evoca, ¿no? de la niñez, que es algo muy bonito. Y el departamento un poco lento, un poco atrasado. El tema de la infraestructura en Nariño pues es una cosa como medio angustiosa. ¿Cómo es la vaina de la carretera Pasto-Mocoa? Pues Alberto, en general, pues Nariño es una esquina del país, está lejos de, alguien decía, es lejos de todo el mundo, está muy lejos de todo, es la esquina al sur-occidente, que es vecino de Ecuador, en el mar Pacífico. Ha tenido históricamente muy mala comunicación con Colombia, por supuesto con el Putumayo. Primero Nariño tuvo conexión con el Ecuador. Quito hoy debe estar, no sé, a 4 o 5 horas por carretera, y Cali está a 8, digamos, es mucho más, y Bogotá mucho más lejos. Es decir, es un departamento no muy bien conectado a Colombia, y muy afligido por los temas de la seguridad, porque allá tenemos en el Pacífico tenemos 60.000 hectáreas de coca, tenemos coca en el Putumayo, entonces Nariño está muy asolado por el narcotráfico, y allá hay toda suerte de grupos irregulares, de guerrillas y de paramilitares y de grupos criminales. Allá uno podría decir que sobre todo a la zona pacífica no llegó la seguridad democrática del presidente Uribe, y tampoco llegó después la paz del presidente Santos, porque allá la violencia cambió de nombres y de camisetas, y está muy activa porque hay pues el tráfico de cocaína es enorme, y alienta todo tipo de negocios ilícitos. Sí, y usted le ha metido también análisis a lo de la corrupción, pero sobre todo a la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza. ¿Qué tanto va usted a Pasto? Pues no voy tanto como quisiera, Alberto. Voy en los últimos 5 años habré ido un par de veces, porque uno se va desligando, ¿no? Mis padres ya, pues, mi mamá vive en Bogotá, mi padre murió hace tiempos, mis hermanos están por acá, y no tengo muchas relaciones, digamos, diarias o frecuentes con Pasto, a pesar de que conservo amigos entrañables y un gran cariño, pues, por la región y por toda su gente. Y el hecho de que usted haya sido uno de los directores de planeación de 4 años, que no son frecuentes, no sé si será el único, ¿cómo complementa el haber estado en planeación, que es un cargo clave en el funcionamiento del Estado, con la preocupación y de ayudarle al departamento y de sorprenderse con el hecho de que su infraestructura sea como la acaba de describir? Sí, primero yo creo que da una ventaja, porque usualmente a los directores de planeación nos acusan de tener una visión centralista, que no conocen las provincias, y en realidad, pues, venir de una región periférica y bastante pobre como Nariño, yo creo que te permite abrir el compás, abrir la vista a una cantidad de problemas que a veces no se ven desde Bogotá. Y en eso incluyo no solo la parte andina, sino la parte pacífica, que es tan pobre. Entonces yo creo que eso me ayudó a tener una visión general del país. Y claro, en la medida de lo posible, en la medida en que había proyectos importantes que coincidían, pues, con los planes nacionales, pues pudimos, en el gobierno del presidente Gaviria, por ejemplo, en esa época se desarrolló la pavimentación y construcción de la nueva carretera a Tumaco, que también conectó. Antes, cuando yo era niño, ir de Pasto a Tumaco tomaba más de 8 horas, y con esa carretera toma cerca de 5 horas. Fue un avance importante para conectar toda esa economía de la costa pacífica con de la zona andina y por ahí con el resto del país.
Sí, pero hay todavía regiones en Colombia a las que uno no llega sino por avión. Así es, buena parte de la zona oriental de Colombia y varias partes de la costa atlántica, uno llega en avión, y un avión regional que da bastante susto en realidad. Sí, sobre todo el que va a Tumaco, porque eso sí, pues uno metido entre una nube hasta que aterriza, ¿no? Es muy duro. Eso a veces es muy miedoso. Y justamente la crisis más delicada que tuvimos de orden público en el Putumayo, pues básicamente era que no había manera de enfrentar a las FARC porque no había aeropuerto, ni carretera, ni nada, y la FARC se tomó la ciudad y estuvimos a punto de perderlo todo. Así es. O sea, todos esos años de finales de los 90 y al principio de... son muy difíciles porque una capacidad de combate muy grande. El Estado... sí, le tocó al presidente Pastrana, le tocó... medios de comunicación. Sí, muy difícil y muy delicado. Mire, ¿y se ve con el presidente Gaviria? Pues hace rato no lo veo, Alberto, no lo veo. He hablado con él un par de veces por teléfono, pero en realidad no lo veo con frecuencia. Porque lleva rato callado el presidente Gaviria después de ser tan beligerante en la actividad partidista, y ahora lleva ya unos días sin decir ni pío. Sí, pero por lo que dicen ustedes en la prensa y en la radio, aparentemente maneja el Partido Liberal con bastante precisión y con firmeza, ¿no? Eso es lo que uno percibe desde cuando oye radio o lee periódicos. Pero le dan durísimo. Lo criticaron mucho, le atribuyen que siempre está metido en política de manzanillos y que abandonó esa categoría que tenía de presidente. ¿Aló? Sí, le decía que abandonó el presidente Gaviria el prestigio que tenía de expresidente para tener que maniobrar política departamental y política municipal. Sí, hay aspectos, sobre todo de la trayectoria reciente de él, que todavía no alcanzo a entender bien. Y entonces, ¿usted cree que la política liberal tiene la capacidad de aspirar a conseguir la presidencia con un candidato, o ya los partidos están tan desacreditados que no depende de la política misma sino de la opinión? Sí, probablemente lo segundo, Alberto. Tenemos pues en la lista de candidatos dos personas que tienen un caudal propio y un nombre ganado y un reconocimiento nacional, que probablemente alrededor de ellos van a concitar el apoyo de distintos grupos. Yo creo que los partidos tradicionales, como lo han venido haciendo últimamente, sobre todo el Partido Conservador, puede ayudar a definir o a ayudar a darle gobernabilidad al nuevo presidente, pero no los veo en capacidad de tener candidatos propios y sobre todo de tener posturas electorales que sean viables en forma independiente, ¿no? Y lo otro, la dificultad de conseguir recursos para financiar todo lo que viene por delante. El almendrón no está fácil, y hablar de una reforma tributaria, pues en este momento me parece pues que eso sí no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo financiar los gastos que hay que enfrentar, como el que ya hablamos de la nómina y todo lo que viene, la secuela de post-coronavirus? Pues Alberto, ese es un tema que se ha discutido mucho entre los economistas en las últimas semanas,
pero ha aparecido la posibilidad de que el gobierno, y no el Banco de la República, el gobierno pueda utilizar el de liquidez del Fondo Monetario, que son bastante cuantiosos. Y de tal manera que cuando llegue su momento, lo que se espera es que el Fondo Monetario le otorgue un crédito al gobierno, el gobierno aumente su presupuesto para financiar el déficit y pueda atender estas necesidades que usted señala. Yo creo que después, cuando ha habido tanta discusión de cómo hacerlo, si el Banco de la República, si aquello, si esto o aquello, yo creo que esa es la opción que va a salir adelante. El Fondo Monetario le presta al gobierno, el gobierno aumenta el gasto y financia su déficit. Pues Armando, es muy grato como siempre conversar con usted. Me parece muy importante que haya más opinión en Colombia sobre la necesidad de apoyar a su departamento, donde todos los verdes son de todos los colores, y que sí, eso con Santiago Montenegro es imposible, porque cada vez que uno le habla de Arturo, él se manda completo, se sabe en memoria toda la poesía de Arturo. De manera que espero que la próxima vez que conversemos las cosas estén más claras. Ojalá, Alberto, y le agradezco mucho esta entrevista y le mando un abrazo muy grande. A ti. Y mañana otro personaje de interés nacional en el encierro.